Muy buenos días. En esta oportunidad presentamos ante ustedes la ponencia intitulada Emprendedor Migrante Venezolano y su asociación con la motivación Pool, a cargo de la doctora Neida Albornoz Arias de la Universidad Simón Bolívar de Cúcuta y quien les habla, Akeber Karina Santa Fe Rojas de la Universidad de Pamplona. En la actualidad, el emprendimiento se considera una plataforma para la generación de ingresos y empleo al facilitar la integración de la población migrante en diferentes escenarios. La presente investigación determina el análisis del emprendedor migrante venezolano y su asociación con la motivación Pool, fundamentado en un paradigma positivista, enfoque cuantitativo, aplicado a partir de una encuesta a 88 migrantes emprendedores de unidades productivas en el área urbana del municipio de Gramalote, norte de Santander, Colombia. Este estudio examina la asociación entre los factores contextuales demográficos y motivacionales con la variable percepción de tener confianza en uno mismo. Se utilizó la prueba exacta de Fisher para determinar la evidencia de una asociación estadísticamente significativa entre las variables. Los resultados del modelo de regresión logística sugieren que los factores relacionados con un alto nivel de autoconfianza son, entre otros, el género, la percepción de capacidad para aprovechar oportunidades, la percepción de exigir eficiencia y calidad y la percepción de asumir riesgos. En este orden de ideas, el Estado colombiano debe considerar políticas orientadas a la formalización del mercado laboral, programas educativos con enfoque de género que contribuyan al desarrollo económico, local, a la cohesión social y al bienestar comunitario, reconociendo la contribución de los emprendedores venezolanos en los diferentes contextos de acogida. Dentro de las palabras claves que se enmarcan en el presente estudio se destacan la motivación, el emprendedor, migrante y la autoconfianza. La migración colombiana del emprendedor venezolano ha logrado generar ingresos producto de actividades donde trabajan por su cuenta, generando además en algunos casos y contextos empleo. Sin embargo, los venezolanos migrantes empresarios enfrentan barreras para formalizar sus empresas. Al respecto, el DANE 2020 categoriza a los trabajadores independientes como aquellos que de forma principal se dedican a ser empleadores, es decir, dirigen su propia empresa o ejercen profesión u oficio con trabajadores remunerados. Trabajan por su propia cuenta, es decir, persona que explota su propio emprendimiento o empresa. Estos emprendedores permean los contextos de recepción con habilidades, competencias, ideas que permiten innovar y crecer los mercados a través de los vínculos comerciales, el acceso a redes transnacionales e información sobre los mercados de los países de origen. Tienen además capacidad para trabajar solos o asociados con otras personas de igual condición. Para el 2020 en Colombia, según el DANE, se identificaban 879.057 venezolanos trabajando, de los cuales 177.122 eran independientes, en su gran mayoría jóvenes que oscilaban entre 18 a 30 años, con niveles educativos altos, con una experiencia en el país entre 1 y 3 años, motivados por la falta de oportunidades laborales, generando ingresos independientes, por lo que no estaban dispuestos a trabajar como asalariados. Al respecto, puedes crear una empresa, se considera pues un factor que requiere de 3 elementos: la motivación personal, las habilidades y capacidades y recursos, y por último, el entorno donde se encuentra este individuo. Es allí donde aparece la motivación, entendida como esa fuerza impulsora para realizar una acción, la cual contiene aspectos psicológicos que exhiben rasgos de personalidad, comportamiento de los individuos frente al logro, y eso es algo que puede ayudar a cualquier individuo a mantener una acción, a lograr procesos
necesarios para implementar diferentes acciones pertinentes a conseguir un objetivo específico para poder satisfacer una necesidad. En este orden de ideas, la motivación examina qué hace un individuo que realice una actividad y por ende cómo se estimula frente a esa actividad. Para el año 2020, en el norte de Santander, pues este departamento era considerado como el departamento con mayor tasa de desempleo en Colombia, registrando el 21% de ello con una variación porcentual del 6.4% según el DANE. Al respecto, la disposición de los migrantes venezolanos a vivir en el país pues era importante en la consideración de esos factores motivacionales positivos que explican la confianza en sí mismo de esta población migrante, quienes decidieron emprender sus propios negocios y específicamente en el departamento norte de Santander. Esto se debe a que estos son factores que precisamente el Estado colombiano debe considerar dentro de su política en materia de educación y formalización del mercado laboral. Considerando los detalles anteriormente mencionados, se determina el objetivo de la presente investigación, que es analizar el emprendedor migrante venezolano y su asociación con la motivación pool, explicando la percepción de la autoconfianza de estos empresarios en Colombia. En este orden de ideas, la fundamentación teórica de la motivación aparece desde el concepto push y pull, que se centra en los factores de aquellas personas que empujan o se empujan hacia sus objetivos para conseguir algo como el deseo de evasión, el descanso, la relajación, el prestigio, la salud, la forma física, la aventura, la interacción social y precisamente el emprendimiento. Estos son aportes que nos hacen autores como Harrison y Hart en 1983. Por un lado, esta motivación de empuje sugiere que una persona o individuo se empuje también hacia esas ganas de emprender por razones negativas, no únicamente por razones positivas, pero está siempre motivado a superar esos obstáculos, por lo menos la insatisfacción con la situación laboral actual, el desempleo, la presión por iniciar un negocio, la presión de continuar la tradición familiar, y en el caso particular del migrante venezolano, la presión política, económica y social de su país de origen. En cuanto a la motivación pool asociada a la personalidad y comportamiento del emprendedor, precisamente estos rasgos de personalidad y comportamiento caracterizan a empresarios proactivos y se han abordado en diferentes estudios. En la década de los 60, McLean realiza una investigación sobre emprendedores para determinar precisamente estos rasgos y establecer un perfil de persona exitosa. Él agrupa en 10 rasgos emprendedores personales asociados con la motivación pool, observándose entonces en dichos emprendedores 3 tipos de conjuntos. El conjunto hacia los logros, que busca establecer las oportunidades y tomar la iniciativa, asumir los riesgos, exigir eficiencia, calidad, persistencia y cumplimiento. Asimismo, el conjunto de planificación, desde la recopilación de información, establecimiento de metas, planificación y seguimiento sistemático. Y por último, el power set, es decir, crear redes de apoyo y tener autoconfianza en uno mismo. En este orden de ideas, la confianza como elemento fundamental de la investigación es el atributo más cercano que caracteriza a los emprendedores proactivos. Y esto, relacionado con la parte psicológica, estimula a las personas a ser emprendedores. Esta confianza está relacionada además con la autoeficiencia, es decir, la creencia que tiene cada persona o individuo de que puede provocar efectos deseados a partir de las acciones ejecutadas. Por lo tanto, la confianza en sí mismo se refiere a la seguridad que posee una persona o un individuo, a la capacidad y al conjunto de recursos disponibles que identifica oportunidades y que desarrolla un negocio con éxito.
En consecuencia, esta condición puede variar en algunos casos donde los hombres con respecto a las mujeres pueden mostrar mayor confianza en sí mismos según sus capacidades empresariales. Esto se da en algunos contextos. Sin embargo, para algunas mujeres la autoconfianza empresarial ha aumentado a lo largo del tiempo por algunas características muy particulares, mujeres cabezas de hogar, mujeres profesionales, mujeres que tienen aspiraciones y metas en la vida establecidas y claras, y que además quieren manejar sus propias finanzas y tienen aspiraciones de crecimiento personal. En cuanto a la metodología del presente estudio, esta se enmarca en el paradigma positivista, enfoque cuantitativo, diseño correlacional a partir de la prueba exacta de Fisher para determinar la evidencia de una asociación estadísticamente significativa entre las variables. Los resultados del modelo de regresión logística provienen de un instrumento aplicado a una población de 88 migrantes venezolanos mayores de 18 años, empresarios de unidades productivas ubicados en la zona del municipio de Gramalote, norte de Santander. En cuanto a los principales hallazgos del estudio, pues estos muestran que los emprendedores migrantes venezolanos en Colombia están impulsados, es decir, motivados en su gran mayoría por cualidades empresariales asociadas a los rasgos de comportamiento, como son la capacidad de aprovechar oportunidades, exigir eficiencia y calidad y la disposición a asumir riesgos. Estos resultados destacan la variable de percepción y la confianza en uno mismo dentro de una categoría de referencia o estandarizada a 0. Además, el género femenino también presenta un alto grado de percepción de confianza. Las mujeres emprendedoras se asocian con ese nivel de confianza y autoconfianza de una manera considerable con respecto a los hombres, de pronto por los factores anteriormente mencionados. Cabe destacar que el 40.9% de la muestra consultada en este estudio presenta niveles de educación universitaria que se contrastan con los emprendedores con formación en universidades venezolanas. Es decir, los migrantes venezolanos que han creado empresa en Colombia tienen una alta formación profesional. Según Marcano, en el 2020 menciona que los emprendedores con formación en universidades venezolanas se caracterizan por poseer un espíritu emprendedor donde la autoconfianza destaca la persistencia, la visión y otros elementos fundamentales dentro de su personalidad. Este estudio también nos muestra que los emprendedores migrantes enfrentan complejidades y riquezas adicionales relacionadas con el entorno y los contextos de negocios, los recursos propios, los modelos de negocios, los regímenes, las fronteras, pero también su transnacionalidad. Son diferentes complejidades que se pueden identificar en torno a este proceso. El estudio también nos muestra que independientemente del género, la población inmigrante que decide iniciar un nuevo negocio en este país receptor, específicamente Colombia, necesita rasgos de comportamiento o evidencia rasgos de comportamiento como la personalidad asociados a la motivación pool, abordado desde una perspectiva de condición económica y de un mantenimiento de la familia. Es así como se destaca específicamente la autoconfianza como un valor, como un rasgo determinante o como un elemento de análisis de estudio. En síntesis, podemos concluir que el desempleo es una dificultad que enfrentan los inmigrantes venezolanos en el departamento norte de Santander y específicamente en toda Colombia. Donde se realiza este estudio, la tasa de informalidad es alta. Sin embargo, se identifican algunos empresarios, emprendedores venezolanos que le han apostado a poder colocar a disposición su formación y su conocimiento para emprender, generar desarrollo y empleo en el contexto de estudio.
Las causas de informalidad se suman a la situación migratoria en los contextos colombianos y a esa situación migratoria irregular en un alto porcentaje de los migrantes venezolanos. En consecuencia, casi la totalidad del 98,8% de los inmigrantes venezolanos que trabajan por su propia cuenta realizan actividades en el sector informal y desconocen las normas legales y tributarias para formalizar una empresa. Para ello, es fundamental que el Estado colombiano tome iniciativas de la siguiente manera, como identificar empresarios inmigrantes venezolanos, ejemplo, a través de un censo, brindar asesoría gratuita para la formalización de sus negocios a través de una vía simplificada de trámites, de requisitos, de documentos, sensibilizar y educar a los inmigrantes empresarios en el marco de la formalización de sus negocios y la cultura tributaria para evitar el efecto de contagio hacia la población inmigrante, la cultura de la informalidad inherente a la población nativa de la zona de frontera, aumentar las barreras económicas flexibles, específicamente el acceso a financiamiento para proyectos empresariales que demuestren viabilidad. Y por último, fomentar la formación para el emprendimiento con enfoque de género, orientada a la motivación pool y fortaleciendo esos rasgos de personalidad y rasgos de comportamiento. Bueno, muchas gracias por su atención.